Muy buen día a toda la comunidad de Distrito de Mujeres. Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Paola Alcocer y el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Hablemos de salud pública. Resulta que México ocupa el quinto lugar a nivel mundial con pacientes con diabetes. Es un tema alarmante del cual también debemos conocer mucho. El día de hoy nos visita un especialista, el doctor Guillermo Martínez Delgado, quien es residente de cirugía del Instituto Nacional de Ciencias Médicas de Nutrición. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy bien. Al contrario, gracias por brindarnos este espacio de información importante que yo creo que debemos conocer para cuidarnos, prevenir la enfermedad o si ya la tenemos, saber cómo tratarla, ¿no? Súper. Y pues muchas gracias por el espacio. Yo creo que pues la salud es algo muy importante que todos debemos cuidar y pues la diabetes es justo una enfermedad de que a mínimo tenemos un conocido que la padece y pues es importante nosotros tener las bases mínimo de la enfermedad, qué es lo que podemos hacer para prevenirla, al igual que cómo ayudar también a nuestros familiares o a nosotros mismos para combatir pues justamente esta casi también epidemia que tenemos. Doctor, tomas un punto muy importante. Yo creo que empecemos definiendo la diabetes. ¿Qué es? Sabemos que es una enfermedad, pero ¿qué es? ¿Qué puede provocar en nuestro cuerpo? Sí, pues la diabetes justo es una enfermedad sistémica, es de las enfermedades endocrinas, tiene que ver con la producción de insulina. En este caso, pues hay diferentes divisiones, las más comunes que podemos nosotros conocer es la tipo 1, la tipo 2 y la diabetes gestacional. La tipo 1 justo es un trastorno inmunitario en el que el cuerpo de las personas que la padecen no pueden producir eficientemente la insulina. La insulina es justo una hormona. Para ponerlo un ejemplo muy sencillo, es como si fuera una llavecita que entra a las células y esta va a hacer que la glucosa o el azúcar en la sangre entre a las células y se pueda utilizar de una mejor manera. Digamos que el cuerpo la debería de producir de forma normal, ¿no? Exactamente. Entonces en la tipo 1 muchas veces son pacientes jóvenes, niños, que tienen un trastorno autoinmune en el que se destruyen ciertas células del páncreas que evitan la producción de insulina y es por eso que el tratamiento para estos pacientes es la inyección o inyecciones de insulina, ¿sí? Porque justamente carecen como de esta llave que no pueden utilizar la energía en las células y poder hacer las funciones normales del cuerpo. La tipo 2 en cambio es algo totalmente diferente, en el que existe una resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Las células, así como ejemplificando con la misma llave, las pacientes con diabetes tipo 2 tienen esta misma llave que sí la producen. El problema es que existe una diferente configuración en las células que impide que esta llave entre a las células y pueda utilizar la energía adecuadamente, por lo que se requiere muchas veces una producción en exceso o mayor para que pueda hacer la función de insulina y nosotros podamos utilizar la energía dentro de nuestras células. Básicamente es como lo que nosotros podemos como tratar de explicar cuál es la importancia justamente de esto. ¿Por qué el diagnóstico se va a hacer con una glucosa o azúcar elevada en sangre? Justamente es esto. Si no tenemos la llave que va a hacer que la glucosa o la energía o el azúcar entre a las células, entonces esta se va a reflejar en los niveles elevados de azúcar en la sangre. Y es como la forma que nosotros podemos hacer el diagnóstico. Hablando de los factores de riesgo, que yo creo que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Como sociedad, puede ser muchas veces el estilo de vida, puede ser hereditario, ¿no? De forma genética. ¿Cuáles son los más latentes o los que están más al alcance de la gente que tenemos que poner mucha atención para poder prevenir en muchos casos la diabetes? Pues lo más importante, los factores de riesgo modificables, en lo que nosotros podemos hacer algo para evitarlo, pues básicamente es el sedentarismo y la obesidad. Digamos que hacer ejercicio es muy importante. Exactamente, o sea, el hacer ejercicio, tener una vida activa, en nosotros tener una alimentación adecuada, balanceada y con la mayoría de los complejos nutricionales nos va a ayudar justamente a evitar a que nosotros lleguemos a tener esta resistencia a la insulina. ¿Sí? Entonces, o sea, aquí básicamente, tanto como prevención como tratamiento, una vez que ya se te ha detectado diabetes o quieres prevenirla, el tratamiento es el mismo. Nosotros tener una vida activa, el hacer ejercicio diario, el justamente evitar comidas chatarras, harina refinada, etcétera. Todo esto de lo complejo de los carbohidratos nos va a ayudar justamente a evitar la obesidad, el sobrepeso y justamente así combatir o prevenir que tengamos diabetes o llegamos a desarrollarlo.
Hay otros factores diferentes, pueden ser genéticos. Okay. En este caso, esos son un poco más difíciles de modificar. Y en el caso, por ejemplo, de la diabetes tipo 1, esa es una enfermedad justamente tanto un componente genético como autoinmune. Entonces, esa justamente no hay una forma de prevenirla, sino que ya se adquiere en los pacientes, y la forma en que nosotros podemos evitar las complicaciones es llevando un tratamiento adecuado, que en este caso es con regímenes de insulina, que son inyecciones que se colocan los pacientes. Que es algo muy importante, además del tratamiento médico, ¿no? O clínico, también se habla mucho de un régimen alimenticio adecuado, ¿no? Balanceado, saludable. ¿Pero a qué nos referimos con eso? Digo, ya nos dijiste que comida chatarra no. Me imagino que además de eso tienen que evitar cierto tipo de alimentos e incluir otros a su dieta para poder, ¿no? Nivelar justamente esto de la insulina. ¿Cuáles son? Sí, justamente existe algo que se llama el índice glicémico, el cual se puede buscar ya sea por internet, que es lo más sencillo. Como unas tablas, ¿no? De eso, exacto, que te lo miden. Entonces, ciertos tipos de alimentos tienen un índice glicémico, y eso nos va a ayudar a nosotros a conocer qué clase de alimento nos va a proporcionar mucha más glucosa o azúcar, y que justamente nos va a elevar esto en sangre, y que se van a requerir mayores cantidades de insulina para poder utilizarla y poder bajarla el nivel de glucosa en la sangre, ¿sí? Okay. Entonces, justamente los regímenes dietéticos que los pacientes deberían seguir, ya sea evitar alimentos con alto índice glicémico, en este caso bebidas azucaradas, todo lo que tenga que ver con azúcar, carbohidratos, harinas, lo que es tortilla, pan, que sí se pueden consumir, pero deben de restringirse y justamente tratarlos todo tiene que estar justamente de una manera proporcional. Exacto. O sea, no es tanto satanizar. En todas las comidas, digamos, exactamente, ¿no? Tanto satanizar el que no podamos comer algo, sino que sí se puede comer, simplemente dosificarlo para evitar justamente estos niveles elevados de glucosa en la sangre, ¿sí? Entonces, lo más común que nosotros podemos implementar de una manera muy fácil, pues aquí en México tenemos lo que es el plato del buen comer. Entonces, básicamente es poner a la mitad de nuestros platos, que sea ya sea fruta, verdura, alimentos. Tenemos un plato, doctor, perdón la interrupción, tenemos un plato y lo dividimos a la mitad. A la mitad. Excelente. ¿Del lado izquierdo? Del lado izquierdo podemos colocar ya sea ensalada, como lechuga, todo lo que puedan ser verduras, frutas. Excelente. Siempre tratar de implementar eso en nuestra dieta, ya sea en el desayuno, comida y cena. Una tercera parte, colocarla para proteínas. Y la otra tercera parte sería justamente lo que puede hacer grasas, etcétera, que es lo mínimo que nosotros tenemos que incluir, ya que también pues las grasas son parte importante para la producción de ciertas proteínas y de enzimas que utiliza nuestro cuerpo, al igual de hormonas, y que justamente nos van a ayudar a tener un cuerpo mucho más sano y más fuerte. Si hablamos también de grasas naturales, ¿no? Que bueno, muchas veces también es el aguacate, ¿no? Las almendras, todo eso, ¿no? Sí, y todo eso también justo va a ayudar a los pacientes a que una vez que lo consuman van a tener menos hambre, y justo este tipo de alimentos nos ayudan a prolongar un poco más los periodos en los que nosotros nos alimentamos. Excelente. Y que no caigamos en lo que es los atracones, por ejemplo, o cuando duramos mucho tiempo en ayuno, que justo llegamos y lo primero es comemos pues lo que tenemos a la mano. Que puedes dar el pancito que te ponen, galletas, ¿no? Y bueno, ahí está el error, ¿no? Y ahí está el error, y justo hay que tratar de modificarlo. Suena un poco complejo, justo también existe la ayuda, pues ya sea de los nutriólogos y nutriólogas, que nos pueden proporcionar planes dietéticos, y que también son parte importante, yo creo que de la parte más importante tanto para la prevención como el tratamiento, es tener este enfoque nutricional, al igual que un enfoque de actividad física, en el que el paciente puede estar en un lugar seguro, y que justamente pueda alimentarse de una manera adecuada, y así evitar pues las complicaciones que pueda traer una vez adquirida la enfermedad. Porque además estamos viendo que si adquieres la enfermedad puedes tener una muy buena calidad de vida, ¿no? Llevando a cabo el régimen alimenticio saludable, haciendo ejercicio, ¿no? Y como tú dices, una vida sedentaria, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar muchísimo a mantenernos en buen estado. Algo importante que me gustaría que nos compartieras es síntomas. O sea, si hablamos, por ejemplo, de la diabetes tipo 1, ¿qué tipos de síntomas o de qué tenemos que estar alerta por si el paciente pudiera tener diabetes? Sí. Por ejemplo, la tipo 1 existen complicaciones agudas, que muchas veces es la forma en que debuta la enfermedad en pacientes jóvenes. Se le conoce como cetoacidosis diabética. Entonces es un estado en el que el paciente tiene pérdida de la conciencia, empieza a respirar más rápido. Entonces muchas veces
se observa eso en el paciente y lo primero que se hace es llevarlo a urgencias, ya que pues es justamente un estado que no es normal, claro, o que no vemos normal en la persona que lo llega a presentar. Justo eso es una urgencia, entonces es necesario acudir al hospital y esto tiene que ver con los niveles de ácido que hay en la sangre y la producción de cuerpos cetónicos, que justamente van a ser la contraparte de que cuando nosotros no la glucosa, vamos a empezar a utilizar otras fuentes de energía de nuestro cuerpo, en este caso grasa y grasa y proteínas, y esas van a generar justa glucosa nueva y esto que se llama cuerpos cetónicos, y es lo que se le llama como cetoacidosis diabética. Ese es el caso de los diabéticos tipo 1. En el caso de los diabéticos tipo 2 es más complejo en nosotros, que una vez que un paciente desarrolla un síntoma, significa que pues la enfermedad ya ha avanzado una cantidad considerable de tiempo. Entonces, lo más importante en nuestra vida cotidiana es pues asistir a nuestras consultas con nuestros médicos, hacernos nuestros check-up, ya sea anual o cada 6 meses, y es tan sencillo como nada más ir a un laboratorio, tomarse sus estudios de sangre, valoración de glucosa en ayuno, y pues eso llevarlo a nuestro médico para que justamente estemos dentro del rango normal, y una vez que nos lleguemos a pasar, detectarla a tiempo y hacer las modificaciones necesarias. Lo principal, una vez que, o sea, no todo está perdido, una vez que se te llega a diagnosticar diabetes, simplemente es, el primer paso es cambio en el estilo de vida, en este caso una alimentación correcta, mucho mejor balanceada, evitar justamente carbohidratos, azúcar refinados, harinas, y comenzar a realizar ejercicio. La combinación justo es el mejor tratamiento que existe. Claro. Y una vez realizado eso, aparte de que pues, el paciente se va a sentir mejor, va a mejorar su estado de ánimo, pues justo puede incluso revertir a que llegue a generar diabetes, o que se pueda llegar en cierto punto a no utilizar medicamentos para bajar la glucosa en la sangre o el azúcar. Entonces, lo más importante, yo creo, no tanto el detectar un síntoma, sino nosotros estar en constante cuidado de nosotros mismos al ir ya sea con médicos o en nuestros chequeos normales que tenemos que realizar año con año, poder detectarla y hacer la modificación lo más pronto posible. Yo creo que siempre hay que estar alerta y sobre todo acudir al médico, ¿no? Porque, no sé, quizás cada mes, cada 2 meses, el médico especialista ya les irá indicando, pero lo más importante es acudir a sus citas médicas y estarse haciendo esos chequeos. Háblanos de la diabetes gestacional. Yo tuve un caso cercano, te comenté hace unos momentos, y creo que es importante también que la gente lo conozca, y aparece en el periodo del embarazo, ¿cierto? Exactamente. Cuéntanos. Entonces, la diabetes gestacional pues es un tipo de diabetes en el que, muy parecido al tipo 2, va a existir una resistencia a la insulina durante el embarazo. Eso tiene que ver con... ¿Solo durante este periodo? Tiene que ver con la producción de una hormona de la placenta, en el que justo genera esta resistencia al cuerpo, y mientras la mujer esté embarazada, sí, justamente es a partir más o menos del segundo trimestre, es cuando se llega a detectar. Aquí lo importante es que si alguien está embarazada, lo más importante, no solo tanto la diabetes gestacional, sino que hay diferentes enfermedades relacionadas al embarazo, es seguir ir con nuestro ginecólogo, nuestra ginecóloga, y llevar este chequeo que se pide a todas las pacientes, tanto más que todo para prevenirla o poder detectarla a tiempo. Una vez que se hacen ciertos estudios, más o menos la semana 28, en el que se toma una muestra de sangre, se llama el test de O'Sullivan, que es un test de tamizaje, y a nosotros nos ayuda para detectar qué pacientes están en riesgo y quiénes no. Si sale una glucosa alterada, entonces justamente pues va a requerir de una medida adicional para hacer diagnóstico, y una vez diagnosticada se van a implementar ciertas medidas tanto farmacológicas como dietéticas para que la paciente esté en control durante su embarazo de la diabetes gestacional, y así evitar pues justo la complicación más común que llegan a tener las pacientes es la macrosomía, que es un bebé mucho más grande de lo habitual. O sea, estamos hablando de bebés de 4 kilos y medio, cuando lo normal es entre 3 kilos más o menos. ¿Qué pasa con el bebé cuando la madre tiene diabetes gestacional? ¿Está en riesgo? ¿Está en peligro? ¿Está bien? ¿Qué puede suceder? Pues todo embarazo que justo tiene una diabetes gestacional es un embarazo de alto riesgo y que requiere una mejor vigilancia. El riesgo son varios, pueden ser desde anomalías cardíacas, puede ser también parto prematuro. Entonces son bastante los riesgos en los que puede justamente caer
pues más que todo tanto la mujer como el bebé, ¿sí? Entonces, para evitar justamente todo esto, es la detección justamente precoz y temprana y poder hacer la implementación de medidas adecuadas para nosotros evitar que llegue a este punto, tanto el poner en riesgo la vida del bebé como de la madre. Y comentabas que en muchos aspectos se puede quitar, pero en otros no, ¿no? Cuando ya la madre da luz. Y Exacto. mucho depende del estilo de vida, me imagino, ¿no? Sí, exacto. Bueno. Excelente. Oye, pues muchas gracias. Gracias por habernos compartido este tema tan importante. Como lo dijimos al principio, es una gran tristeza que nuestro país forme de los primeros lugares, ¿no? Hablando de diabetes, pero yo creo que lo podemos prevenir. Y si ya tenemos la enfermedad, hay muchísimos hospitales y muchísimas instituciones que la atienden y que nos brindan el servicio de salud. Ya lo vieron, podemos vivir con una calidad de vida bastante elevada. Y lo más importante, aunque no tengamos la enfermedad, no sé si coincidas conmigo, el estilo de vida es importantísimo. Sí. Tengamos diabetes o no, hacer ejercicio y una buena alimentación, creo que nos va a ayudar a prevenir muchísimas enfermedades, ¿cierto? Exactamente. Pues muchísimas gracias, doctor Guillermo. Gracias por estar aquí en este espacio. Y de verdad, es tu casa, Distrito de Mujeres. Muchísimas gracias por la invitación. Igual un gustazo siempre el poder nosotros poder compartir toda esta información pues a toda la audiencia. Gracias de verdad a toda la audiencia, gracias a todos los que nos vieron o los que nos están viendo en este momento. Y tenemos muchísimo contenido más, así que espéralo. Nos vemos a la próxima. Gracias.